Y hoy en particular, en este video, quiero presentarte cómo este circuito integrado nos va a ser útil para monitorear cuando un cuerpo físico llega a cierta temperatura. Para ello, vamos a auxiliarnos del LM393 y de un termistor. Y aquí tenemos nuestro circuito ya terminado, nuestro circuito detector de temperatura. Y lo vamos a probar con agua, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros conectados nuestro multímetro y está en la opción de medir tensión o voltaje. ¿Y cuál tensión es la que estamos midiendo? Estamos midiendo la tensión de este sensor. Es decir, la tensión que vamos a comparar contra nuestra tensión de referencia que ya quedó previamente ajustada por este potenciómetro en nuestro circuito. Observa que nuestro sensor está a una temperatura ambiente de aproximadamente 24 grados. Ahí lo puedes ver. Y esos 24 grados nos arrojan a nosotros una tensión ya traducida en 559 milivoltios. Es decir, medio voltio que tenemos correspondiente a esa temperatura. Ahora observa. Aquí tenemos algo de agua con hielo. Vamos a medir la temperatura. El agua está aproximadamente a 4 grados centígrados. Entre 3 y 4 grados centígrados. Cuando nosotros metemos nuestro sensor, observa, lo vamos a meter a una temperatura de aproximadamente entre 3 y 4 grados. Y tú puedes notar que va variando nuestra tensión. Es decir, cuando nosotros bajamos la temperatura, también va bajando el voltaje. Aquí nuestro voltaje era 500 milivoltios y ahorita está llegando a aproximadamente 320 y tantos, en este caso 326 milivoltios. Ahora observa lo siguiente, vamos a cambiar el agua por agua caliente. Quitamos nuestro hielo, nuestra agua fría y metemos nuestro sensor en el agua caliente. Observa cómo poco a poco comienza a subir la tensión. Y notarás que nuestro LED va a encender cuando esté aproximadamente cerca de los 2 voltios, porque así lo configuramos. Ahí lo tenemos, 1.9 voltios y nuestro LED encendió. ¿A cuánto tenemos la temperatura? Vamos a acercarlo a la cámara. Está a 75 grados centígrados, 74 grados centígrados. Ahí puedes notar que la temperatura es mayor de 50 grados. En este caso lo tenemos a 71 grados centígrados. Y corresponde a aproximadamente 2.99 voltios. Y observa que si enfriamos nuestro sensor, nuevamente se va a apagar nuestro LED indicador de temperatura alta. Observa, va bajando la temperatura, ya se apagó nuestro LED. Vamos a prenderlo otra vez, lo pasamos al agua caliente. Poco a poco sube la temperatura hasta aproximadamente 1.9. Observa el LED. 1.7, 1.8, 1.8, 1.9. Ya encendió nuestro LED. Quiere decir que aunque el agua está a 70 grados centígrados, el sensor poco a poco va captando ese calor, esa temperatura, hasta que lo ve reflejado con este LED indicador que nos indica que ya está detectando un agua caliente con una temperatura superior a los 50 grados centígrados. Ahora, recordemos que este LED solamente nos es un indicador. Observa que ya falta poco para que se apague nuevamente, dado que va poco a poco enfriándose el agua. Este LED para nosotros, te decía, es solamente un indicador de que hemos alcanzado el rango de temperatura
que nosotros previamente elegimos de acuerdo a las características de nuestro circuito y de acuerdo a las características de nuestro sensor de temperatura. En este caso es un termistor. Pero en lugar de prender un LED, muy bien pudimos haber aprovechado esa señal digital y enviarla a un circuito más complejo. Ahí se acaba de apagar. Observa, en 1.9 voltios, ahí se apagó nuestro LED. Vamos a medir la temperatura. Está exactamente a 50 grados. 50 grados centígrados. Es decir, cuando alcanzó los 50 grados centígrados, ahí se nos apagó. Más de 50 se prende. Obviamente, esto depende de la precisión de los aparatos que estemos usando para hacer este circuito y también la precisión de nuestro circuito. Pero vamos a hablar, por ejemplo, en un automóvil. En un automóvil, cuando el agua se calienta, es decir, cuando el refrigerante del sistema de enfriamiento de nuestro automóvil se calienta, debe de mandar una señal. En este caso nosotros la mandamos a un LED. Ellos deben de mandar la señal a un circuito que va a activar el ventilador o el abanico del sistema de aire forzado para enfriar nuevamente el agua y que el vehículo obviamente continúe trabajando en la temperatura o el rango de temperatura óptima. Te voy a enseñar cuál es el truco de este sensor de temperatura para el líquido refrigerante de tu auto. Tú lo ves y te va a costar pues una buena cantidad de dinero. Puedes preguntar o buscarlo en la web y buscar cuánto cuesta y vas a ver la sorpresa. No es otra cosa más que un termistor. Aquí tienes este termistor que está bañado en una pasta blanca. Este termistor es el alma y la esencia de nuestro sensor de temperatura. Ahora, es bien importante que tú primeramente tengas una gráfica, una curva o que conozcas las características totales de tu termistor, porque no todos funcionan igual. Por ejemplo, vamos a ver este termistor en especial. Observa que a partir de los 10 grados centígrados alcanza cerca de los 30 kiloohmios. Y luego hay una muy ligera variación desde los 0 grados hasta los 10 grados en correspondencia a la resistencia. Pero a partir de aquí, de los 10 grados, sufre una caída muy súbita hasta aproximadamente los 26 o 28 grados. Entonces, sufre una caída de aproximadamente 30 kiloohmios. Una variación de cerca de 27 o 30 kiloohmios. Y a partir de los 28 grados centígrados, nuevamente hay una pequeña variación, muy poquito cambio. Aunque sigas tú aumentando la temperatura, la resistencia sigue variando muy poquitito. Aquí puedes observar esta pequeña tabla que hice aquí a mano alzada. Midiendo, mientras calentaba el agua, estuve midiendo la temperatura y la resistencia al mismo tiempo. De esta manera, 7 grados centígrados corresponden a 30 kiloohmios. Observa que nada más varía desde 27 hasta 30, solamente varía 3 kiloohmios cuando varió desde 7 hasta 10 grados. Pero sin embargo, de allí hasta los 25 grados, observa que bajó desde 27 kiloohmios hasta cerca de 4 kiloohmios. Es decir, cerca de 23 kiloohmios de variación. Ahí varió mucho. Viene siendo toda esta bajada, esta curva que te digo. Y luego nuevamente, a partir de los 30 aproximadamente, 30 grados, ya varía muy poquito. Observa, simplemente variamos de 50 hasta 80 grados centígrados y aquí solamente varía 200 ohms. Es decir, de 1.5 kiloohms a 1.3 kiloohms. Es decir, solamente hubo una variación de 200 ohmios. Todos estos datos deben de servirte de referencia a la hora de que tú elijas a cuántos grados quieres que responda tu comparador. En este caso,
yo elegí que a 50 grados y consideré que nuestra resistencia en nuestro termistor, la resistencia interna del termistor, cuando alcanza los 50 grados va a ser muy próxima a 1.5 kiloohmios. Y de ahí nos da la pauta para seguir y poder diseñar nuestro divisor de tensión y nuestro voltaje. Eso ya lo viste en nuestro video anterior, no es necesario que lo repitamos. Te hago el recordatorio de nuestro circuito LM393. Recordarás que dentro tiene dos circuitos comparadores, pero en este caso solamente vamos a usar las terminales de arriba que corresponden a uno de los circuitos comparadores, que es el que vamos a usar. Observa, nuestro circuito integrado lleva una alimentación en el pin número 8, que son 5 voltios de corriente continua, y su tierra o su referencia de 0 voltios en el pin número 4. Ahí tenemos con eso listo para alimentar nuestro circuito integrado. Pero ¿cómo usamos nuestro primer comparador? Recordarás que nuestro comparador necesita dos voltajes de entrada, uno de referencia y el otro para comparar. Entonces esto los conectamos en las dos entradas. Dijimos tenemos dos entradas, una que se llama no inversora, que es el más, viene siendo el pin número 5, y la otra que viene siendo la inversora o con el signo menos, que es el número 6, el pin número 6. Y el resultado, la salida la vamos a tener a través del pin número 7, que esta salida es la que nos va a servir de señal para prender nuestro LED indicador cuando alcanzó la temperatura. ¿Cómo le dábamos los voltajes de entrada? Vamos a verlo. Puedes observar que en la entrada inversora, es decir, en el pin número 6, entramos el nodo de la serie o el divisor de tensión de estos dos resistores. En un resistor fijo de 10 kiloohmios y un potenciómetro que puede ser de 10, de 50 o de 100 kiloohmios en este caso. De esta manera, cuando nosotros variemos el potenciómetro, vamos a ajustarlo hasta tener aproximadamente 1.9 voltios para este experimento y para este termistor específicamente. Tú lo puedes hacer con otro termistor, con otro tipo de sensor y adecuarlo a tus necesidades y a la temperatura que tú hayas elegido. Aquí lo puedes observar también. Tenemos nosotros para nuestro voltaje de referencia, que lo vamos a poner en la entrada inversora. Observa que conectamos un resistor de 1 kiloohmio en serie con el potenciómetro y luego terminamos conectando, bajando la terminal a tierra. Y el nodo donde se unen estos dos resistores es este cable verde que hace curva, se mete a la entrada inversora de nuestro comparador. Y nuestra tensión para compararla, es decir, nuestra tensión de salida del sensor, va a estar dada por este divisor de tensión, donde tenemos conectados en serie en la parte de arriba nuestro termistor NTC. En realidad eso es lo que tiene internamente nuestro sensor de temperatura. Y abajo una resistencia de 10 kiloohmios. Observa, este sensor, cuando yo aumento la temperatura, su resistencia baja. Por eso es NTC. Si yo este sensor lo hubiera conectado abajo, es decir, nuestro resistor variable de temperatura lo conectamos abajo, entonces cuando la resistencia baje, el voltaje va a bajar también. Pero como yo necesitaba que cuando la resistencia baje, o recuerda, si aumenta la temperatura, entonces la resistencia baja. Para que baje, pero que el voltaje suba, entonces tenía que poner una resistencia mayor abajo y nuestro resistor de variable hacia arriba. De lo contrario, iba a tener un comportamiento invertido a lo que estábamos esperando. De igual forma, nuestro siguiente divisor de tensión fue estos dos cables que está conectado aquí al positivo y luego se va a nuestro sensor, que dijimos no es otra cosa más que un termistor, y sale, se conecta a este resistor fijo de 10 kiloohmios para terminar bajándolo
a masa o tierra. De esta manera, el nodo central nos va a dar el voltaje de comparación para la entrada no inversora, es decir, para la entrada más. No se te olvide este paso muy importante que ya lo vimos en nuestro video pasado, ¿verdad? La salida, para poder aprovecharla, tenemos que conectar un resistor hacia la fuente, hacia 5 voltios, y de la conexión del resistor al pin 7 es donde nosotros tomamos nuestra salida de 5 voltios. Pero esos 5 voltios son los que nos va a dar nuestro comparador, mientras que estos otros 5 voltios son los 5 voltios de la fuente. De esta manera, en esta flecha, aquí donde termina esta línea rosa, nosotros ya podemos tomar nuestra señal digital de 5 voltios, que en este caso, como son 5 voltios, lo volvemos a conectar con un resistor para nuestro LED. Y luego, de este pin, el pin número 7, vamos a obtener nuestra salida, que es este cable verde, que te digo, hay que conectarlo con un resistor de 1 kilo ohmio y lo subimos hacia el voltaje positivo de la fuente. Y aquí, en este nodo, es donde nosotros tomamos nuestra señal de salida, que como ves, como van a aparecer aquí 5 voltios de reacción de salida de nuestro comparador, aquí es donde conectamos entonces nuestro resistor limitador de corriente para nuestro LED y terminamos conectando nuestro LED hacia tierra. Estos dos cables son la alimentación general y además le pusimos un LED para que detecte cuando el circuito está alimentado. Observa, si yo desconecto, se apaga nuestro LED. Este LED azul solamente tiene la tarea de detectar que la tarjeta o todo el circuito ya está alimentado. En nuestro caso, por ejemplo, te decía que nosotros solamente hicimos que prendiera el LED, pero podemos aprovechar esta señal que prende el LED para poder activar un ventilador de enfriamiento, o bien para activar una señal audible como una alarma, o bien si se tratara, por ejemplo, de un circuito de calentamiento, podríamos indicarle con esa señal de que apague el circuito o el sistema que está calentando el agua. Yo te pregunto a ti, ¿en qué utilizarías tú este circuito? ¿Qué utilidad le darías y cómo lo adaptarías para resolver tus problemas cotidianos? Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Te veo en nuestra próxima edición. Te saludo como siempre tu amigo Marco Córdoba.